Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche queremos hacer un análisis de uno de esos temas que en nuestro equipo editorial hemos considerado no siempre están de protagonistas en la agenda pública, pero que son temas de la vida cotidiana y son temas de mucha importancia, sobre todo en una sociedad contemporánea donde cada vez, por ejemplo, quienes trabajan en nuestros hogares prestando el servicio doméstico, pues digamos, es un número grande de personas y hay unas condiciones no solamente de orden laboral, sino también de orden social y cultural que es importante comprender en relación con este importante oficio que se desarrolla, por ejemplo, en ciudades como Cali. Para hacer este análisis hemos invitado a la profesora Jenny Pozo. La profesora es economista de la Universidad del Valle, con un doctorado en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y ha trabajado una tesis doctoral donde analiza y donde profundiza un poco en este fenómeno, en el caso de la ciudad de Cali, focalizando sobre todo el tema de mujeres negras que prestan este servicio en nuestros hogares. Así que, profesora Jenny, le damos la bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Ok. Para poder introducir un poco este análisis, el programa hace una editorial. Se hace algunas preguntas de entrada para guiar un poco la conversación que queremos tener con usted y quiero invitarla a que miremos entonces esta editorial. Los procesos de inclusión social pasan necesariamente por el reconocimiento no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales, pues no es un secreto afirmar que en países como Colombia, muchos de los postulados descritos en la Constitución Política del año 1991 no han logrado llevarse a la práctica. Uno de los sectores sociales más importantes del país, pero quizás invisibles, es el grupo de los empleados del servicio doméstico, quienes por años han desarrollado una labor intensa en los hogares de millones de colombianos, pero no siempre, con las retribuciones adecuadas y legales que este trabajo requiere. Para el desarrollo de esta emisión, hemos querido proponer un análisis de este importante tema en aras de comprender su dimensión en la sociedad colombiana y específicamente profundizar en los avances que se han dado en materia de protección social. En esta perspectiva nos preguntamos, ¿qué se define como servicio doméstico? ¿Cuál es el marco de protección de los derechos que tiene este importante grupo poblacional? ¿Qué tantos avances se han dado en Colombia en materia de protección de derechos laborales? Estas y otras preguntas en nuestra emisión del programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Bueno, profesora Jenny, quiero en principio preguntarle por la percepción que usted tiene en relación con la sociedad contemporánea, en una actividad permanente que cada vez, sobre todo las sociedades urbanas tienen, que es la vinculación o contratación de personas para el servicio doméstico en los hogares de los colombianos. Como el editorial lo ha planteado, es un fenómeno que ha crecido precisamente por el tema de la urbanización que ha tenido el país en el siglo XX. Empezamos un siglo XX con un porcentaje muy pequeño de ciudadanos viviendo en las ciudades y gran parte de nuestra ciudadanía vivía en el campo, a finalizar un siglo XX y un siglo XXI ya en lo que va corriendo, donde casi que se ha, digamos, cambiado totalmente el esquema, es decir, tenemos casi un 80% de población viviendo en las ciudades, según lo que he podido analizar desde la información que nos da Planeación Nacional, y un 20% de la población viviendo en los campos. Y eso ha traído consigo transformaciones en la vida cotidiana de las ciudades. Y quizás uno de los elementos que está allí presente es el tema de, digamos, las empleadas del servicio doméstico. Entonces quiero preguntarle un poco por su percepción en principio de cómo ve ese cambio social y específicamente ese tema en el desarrollo de esta etapa de las sociedades colombianas. Sí, se ha dado una transformación muy grande en términos de comportamientos sociodemográficos, de inserción laboral de las mujeres, tanto digamos en el mercado de trabajo, precedida pues de una mayor participación de las mujeres en la educación, es decir, las mujeres han ingresado masivamente a todos los niveles educativos, se han aumentado pues esos porcentajes, pero desafortunadamente por es decir, las relaciones de género que todavía prevalecen, en el cual se valora
hay unos valores masculinos en esta sociedad, unos valores en los cuales las actividades que han desarrollado tradicionalmente las mujeres no son valoradas. Entonces, los roles tradicionales que se le asignaron a mujeres y hombres anteriormente marcaban que la mujer se dedicaba al hogar y el hombre salía a trabajar y la esposa pues era dependiente económicamente del marido. Esto se transformó, ¿cierto? Pero las mujeres salieron a trabajar, pero las tareas domésticas no se repartieron. Entonces se le siguió asignando a la mujer esa responsabilidad, a usted salir a trabajar. Desafortunadamente las transformaciones culturales son muy lentas, digamos, no ha habido una transformación en esas relaciones de género en los hogares. Entonces, ¿cómo se ha solucionado esto? Se ha solucionado en buena medida en la clase media contratando trabajo doméstico. Y no, digamos, en buena medida no se ha cuestionado esas relaciones desiguales del reparto del trabajo doméstico en el hogar. Y esto pues también tiene que ver con la escasa valoración que tiene ese trabajo, porque se considera como un trabajo al que no se le ha dado pues la valoración que tiene. Y entonces, desafortunadamente, las personas que ejercen el oficio cargan con esa infravaloración social de ese trabajo, por lo cual es un trabajo mal pagado, ¿cierto? Y es un trabajo inmerso todavía en relaciones sociales no reguladas plenamente. Además, porque al hacerse en el ámbito doméstico, en el ámbito íntimo del hogar, pues es muy difícil que el Estado ejerza un control sobre esas relaciones. Entonces son personas que trabajan a veces con salarios muy bajos y sin que se respeten plenamente sus derechos laborales, en cuestión de horarios, en cuestión de vacaciones, de descansos, de prestación de seguridad social, ¿no? De tener acceso o afiliación a salud, etcétera. Entonces esa es la situación, y por eso es esa situación precaria de este sector de personas que hay en el país, ¿no? Bien. Quiero introducirme un poquito en el trabajo que usted ha hecho en su tesis doctoral, porque además, digamos, hay una dimensión social, una dimensión legal que tiene el tema del servicio doméstico, que indudablemente pues en Colombia una cosa es que no se exijan o formalicen esos derechos, pero desde el punto de vista legal existen normas que protegen los derechos de las personas que prestan el servicio doméstico en las casas de los hogares colombianos, y lo que se trata un poco es de que quizás haya una comprensión de la sociedad en su conjunto, de la importancia que tiene valorar el esfuerzo y darle el justo lugar a esta actividad que, entre otras, es una actividad laboral, a la cual se tiene un conjunto de derechos como lo tienen otras personas que trabajan en otros sectores, digamos, de la economía. Pero quiero preguntarle un poco sobre qué impacto pudo haber tenido en una sociedad, o tiene en nuestras sociedades, porque muchas de estas, las personas que prestan el servicio provienen, por ejemplo, lo sé por cuando estamos documentando los temas, por ejemplo, en el caso de Cali viene mucha gente del Cauca, vienen de ciertos sectores donde por condiciones socioeconómicas y culturales, pues las ciudades terminan absorbiendo un poco quienes tienen esa posibilidad de entrar en ese grupo de personas que pueden prestar el servicio en los hogares en ciudades grandes como Cali, por ejemplo. Entonces, pensamos que hay un impacto cultural y un impacto social en las familias, porque estamos hablando, por ejemplo, de población indígena, población afrodescendiente, y las familias también tienen sus valores, tienen sus estructuras, digamos, internas. Entonces, quiero preguntarle sobre cómo usted analiza un poco esos dos elementos ahí presentes en los hogares. En cuanto a lo cultural, sí, y lo social. Precisamente lo que yo veía en el tema del servicio doméstico es que es un sector laboral donde se expresa ese carácter de esta sociedad como una sociedad que tiene unas raíces colonialistas, unas raíces donde hay una clasificación de la población en términos culturales y raciales, en la cual las poblaciones indígenas y las poblaciones negras, digamos, están menos valoradas socialmente, están más discriminadas, sí, ¿cierto?, por ese pasado colonial. Entonces, es en estos sectores laborales más precarios donde se concentra el mayor número de personas, porque cuando estas personas llegan a las ciudades, llegan con los menores niveles educativos, llegan con una serie de falencias
que hacen que no puedan insertarse en otros sectores laborales. Y no solo por las falencias que traen, sino por esa situación de nuestra sociedad como una sociedad que discrimina. Sí, sí. No, y además porque es reiterado que cada vez se asuma con más claridad que en países como el nuestro, tanto las desigualdades sociales como las inequidades sociales se expresan sobre todo en población afrodescendiente y en población indígena, ¿cierto? Y eso tiene indudablemente un impacto sobre las condiciones de vida, pero también cómo se estructura la oferta y la demanda en un mercado como es el de las empleadas del servicio doméstico. ¿Usted qué planteamiento se hizo en su tesis doctoral con respecto específicamente al tema de la población negra que trabaja en Cali en este sector? A mí una de las cosas que más me sorprendió, que encontré pues en el trabajo de campo, yo hice observación etnográfica en agencias de empleo y lo que me sorprendía era que las mujeres negras en ese momento, a finales del año 2000 y principios del 2001, en esa época, siendo el mayor número de mujeres que demandaban empleo en este sector, eran las más discriminadas, eran las que obtenían los peores trabajos, los trabajos peor pagados, los trabajos con más carga de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando había una mujer mestiza en medio pues, de las demandas, esa era la primera que era empleada. Las otras tenían que seguir esperando allí que alguien... Y escuchar comentarios que me daban las personas que manejaban estas agencias, que la señora que llamaba a pedir una empleada decía que sea menos oscurita, por favor, que no sea tan negrita, o si alguien decía que era alguien que venía de Tumaco, con eufemismos, rechazarla. No me gusta porque es que son muy rumberas, las de Puerto Tejada, por ejemplo, no me gusta, sí, con una serie de disculpas, pero, o de mujeres, señoras que decían, yo no soy racista, es que a mi marido no le gusta, sí, y darme cuenta que además de estar en el fondo de esa escala laboral, dentro de ese grupo eran las más discriminadas. Eso fue lo más sorprendente para mí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestra invitada. Profesora Jenny, siempre que hacemos nuestro programa salimos con las cámaras a preguntarle a la ciudadanía qué opina de estos temas. La idea un poco es ese diálogo academia-ciudadanía y tratamos de recoger aquí en este escenario eso que piensa la gente del común y corriente en una ciudad como la nuestra. Así que quiero invitarla a ver nuestro Voz Pop. Están muy desvalorizados. Realmente desvalorizamos el trabajo doméstico, más que todo en la mujer. Creo que normales, a mi juicio normales. Creo que todavía se lucha todavía luchan las trabajadoras domésticas para tener los derechos, ¿no?, a los que deberían de tener acceso sin tanta lucha. Mal pago y no están protegiendo a esas personas que merecen esa parte que es los derechos pues, de un trabajador aquí en el país. Necesita más ayuda, más remuneración. Son muy pocos los que las apoyan con la salud y todo eso, pero por eso sí están flojitos, por eso estamos flojos. Mal porque muchas mujeres que trabajan en casa haciendo aseo, haciendo lo que sea, no les pagan muy bien, no les pagan los seguros que tienen que pagarle, los aportes que tienen que pagar la seguridad social, nada. Pues últimamente ya las están pasando a un segundo plano, pues precisamente porque hay que pagarle la seguridad social, pagarle sus prestaciones, afiliarlas a una pensión, que ellas también tienen el derecho. Pero muchas veces en las familias los recursos son más vale escasos y no alcanza también para eso. De 100 hay un 30% que se ha mejorado. Todavía falta, pero a lo que estaba hay un 30% que está mejorando. ¿Cómo ve usted la respuesta que nos da la ciudadanía, profesora Jenny? No, pues yo observo que si la gente tiene una percepción
a pesar de que no tengan como información detallada, pues bastante real, ¿no? De que son personas que tienen una situación muy precaria, ¿no? En sus trabajos. Es decir, a pesar de que la legislación las proteja, los abogados le dan un nombre a esto y es un comportamiento contra ley de los empleadores. Entonces, es decir, todo el tiempo están violando la ley. Sí, culturalmente no hay esa conciencia de que estas personas son trabajadoras como cualquiera otra y que merecen tener vacaciones, que merecen tener unas prestaciones sociales, ¿cierto? Yo en las entrevistas encontraba que muchas mujeres no sabían lo que eran las vacaciones. Cuando les preguntaba que si tenían vacaciones, no entendían la pregunta. Entonces simplemente me decían, no, pues yo cuando necesito descansar me voy del trabajo. O sea, ¿por qué? Porque no les daban las vacaciones. Si las pedían como tal, no le iban a dar unos días remunerados para que se fueran a su casa. Entonces, ¿qué hacían? Cambiar de trabajo. Se iban a renunciar al trabajo, tomaban un descanso sin remuneración y a volver a empezar de cero al regresar. Bien, ¿cierto? bien. Entonces, profesora Jenny, su estado del arte en relación a este tema que investigó, ¿tuvo una cobertura en Colombia, en América Latina o a nivel mundial? ¿Qué tanto, la pregunta de fondo es, ¿qué tanto sabemos de...? Yo revisé bibliografía en América Latina y también en Europa. Digamos, este fenómeno no es exclusivo pues, de nuestros países. En Europa también hay un fenómeno, especialmente, bueno, yo vi la situación mucho más evidente en países como en España, en el sur de Europa, donde todavía está muy extendido el servicio doméstico como trabajo. Y en estos países lo que ocurre es que la discriminación se traduce es decir, en la contratación de personas extranjeras que están en una situación de precariedad en cuanto a lo jurídico, porque no tienen, por ejemplo, documentación en regla. Y en otros países, aunque es menor la incidencia, por ejemplo, de personas que hablan, que no dominan el idioma local, ¿cierto? Por ejemplo, en Francia, hay muchas inmigrantes del norte de África y que están allí y entonces son personas más vulnerables y más susceptibles de ser explotadas, ¿no? Y en Estados Unidos, pues también hay un fenómeno similar con mujeres extranjeras pobres, ¿no? Entonces, digamos que esto no es exclusivo de Colombia, ¿no? Vale. Las agendas de investigación que, por ejemplo, se adelantan en Colombia y sobre todo acá en la universidad, ¿están captando y están percibiendo estos temas como temas de relevancia y temas de enorme interés académico? Sí, o sea, desde los estudios de género y desde las ciencias sociales se ha, especialmente desde la sociología del trabajo, pero vista desde el enfoque feminista y de género, se ha encontrado, digamos, una nueva forma como de denominar estos trabajos, un nuevo concepto que es el trabajo de cuidado, para tratar de resaltar que es un trabajo importante, el trabajo que se desarrolla dentro del hogar, que es un trabajo indispensable para la vida. O sea, todo lo que necesitamos los seres humanos no se obtiene por medio digamos, de comprar en un supermercado. Hay cosas que uno necesita para sobrevivir diariamente que se producen en el hogar. O sea, los alimentos llegan a la casa y no se preparan solos, alguien los tiene que preparar. La ropa no se lava sola, ¿cierto? El suelo no se barre solo. Entonces, alguien tiene, para nuestro bienestar, alguien tiene que realizar ese trabajo y producir esos servicios, sean remunerados o no. Pues, en unos casos son las amas de casa, en otros casos son personas remuneradas. Y es un trabajo que es artesanal totalmente, que es imposible de mecanizar y en el cual están inmersos los afectos y una serie de cuestiones emocionales que son importantes también en este trabajo. Entonces, con el concepto de trabajo de cuidado, se está tratando de que se reconozca el valor agregado que generan este tipo de oficios que se desarrollan en el hogar y que son indispensables. De hecho, esto se ha traducido en esas encuestas del uso del tiempo, donde se está tratando de valorar qué aporte le hace el trabajo de cuidado al Producto Interno Bruto Nacional. Y ya el DANE incorporó la encuesta del uso del tiempo y se ha estimado que estos trabajos le aportan un 25% al Producto Interno Bruto Nacional. O sea, bueno, es decir, todavía eso no tiene unos efectos más allá de por lo menos visibilizarlo,
pero creemos que en el futuro se irán dando cambios sociales que permitan una mayor valoración de estos oficios y que permitan que las personas que toda la vida se han dedicado a estos trabajos, por ejemplo, sin remunerar, puedan tener, por ejemplo, una pensión. Claro. ¿Sí? Claro. Tú hiciste una aproximación cuantitativa en tu investigación a la cantidad de personas. Sabemos que tú te enfatizaste en población negra, pero ¿hiciste una aproximación cuantitativa más o menos al fenómeno en Cali? No, el trabajo era cualitativo. Lo que yo cité, digamos, de las estadísticas que hay a nivel nacional, lo que sí se encuentra es que el peso de este trabajo se ha ido reduciendo. O sea, si anteriormente, digamos, por decir algún 20% de las mujeres hace unas décadas se dedicaban a esto, pues ya es mucho menor, pues puede ser un 10%. Otra transformación que se ha dado es que ya cada vez hay menor número de mujeres internas y son mujeres que trabajan al día, que viven en su propia casa y van diariamente a... Otra transformación que yo estoy observando en Cali, aunque no he estudiado con detalle, muchas mujeres indígenas. ¿Ah, sí? He empezado a detectar mujeres tanto del Cauca como sobre todo del Chocó, mujeres incluso con nivel de bachillerato que vienen a buscar indígenas en Verá, en Villas Chamí, que han venido a trabajar como empleadas domésticas a Cali. De alguna manera son procesos migratorios que seguramente tienen que ver pues con las situaciones de violencia que hay en el Chocó, en todas estas zonas, y que empujan a la gente a emigrar de estas zonas. Ok. ¿Qué desafíos usted sugeriría para las agendas de investigación en las universidades para que estos temas comiencen a tener mucho más protagonismo, digamos? No solo, estoy tratando de pensar en la importante conexión que puede haber entre lo que nos dicen las investigaciones y el diseño de políticas públicas que tiendan a proteger o generar condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que tienen esta actividad económica. ¿Dónde podrían haber desafíos para la investigación social, investigación económica o cultural que beneficien un poco este tema que estamos abordando hoy? Pues yo creo que sí es importante volver a hacer investigaciones en Cali, bueno, y en las principales ciudades sobre el servicio doméstico y sobre el trabajo doméstico, porque pese a que la legislación ha evolucionado en tratar de igualar los derechos laborales de estas mujeres con los de los demás trabajadores, yo no creo que haya un estudio amplio que muestre realmente cuánto se ha avanzado en los derechos de los que gozan estas mujeres. Por el otro lado, sería muy importante hacer campañas de sensibilización y campañas educativas donde se le enseña a la gente que todos los trabajadores tienen derechos y cuáles son esos derechos, y en las propias mujeres a que tomen conciencia de reclamar sus derechos. Para ellas es muy importante cuando ellas se reúnen, cuando ellas se encuentran, intercambian experiencias y digamos se protegen unas a otras de no someterse a abusos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, muy bien. Bueno, profesora, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Quiero pedirle a nuestra audiencia que nos siga acompañando en esos análisis y que cada que tenemos la oportunidad de profundizar en estos temas, siempre se nos abren nuevas puertas para comprender cómo están funcionando nuestras ciudades, cómo hay temas y problemáticas que demandan abordajes desde la academia y cómo nuestro equipo de profesores de la universidad poco a poco a través de sus trabajos de investigación y trabajo académico los abordan para ayudarnos a comprender estos fenómenos en la sociedad contemporánea. Una feliz noche para ustedes. What?